Bien, bendiciones. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad y en esta ocasión vamos a tocar un tema interesante en la cual nos vamos a ubicar nuevamente en el Antiguo Testamento y vamos a hablar sobre el libro de Ruth, en donde hay una enseñanza que nos permite a nosotros conocer el propósito de Dios a través de estas dos mujeres. Y vamos a través del libro, aunque vamos a tocar simplemente una expresión del documento, vamos a hacer lo posible por darle lo que se llama un análisis de carácter panorámico, porque vamos a hacer una lectura, vamos a hacer luego de la lectura una vista panorámica del libro y vamos a presentar el punto de vista cristotélico. Hay una diferencia entre lo que es cristotélico y cristocéntrico, pero vamos a buscar el punto de vista que apunta hacia Jesucristo y vamos a ver enseñanzas teológicas que tiene el documento como aquellas enseñanzas prácticas que son importantes dentro del documento que aplican para nuestra vida y hacemos también lo que se conoce como un cierre. Bien, documento pueden buscar en el libro de Ruth que se encuentra en el capítulo 1, versículo 16 y yo lo voy a leer y dice así, dice, respondió Ruth diciendo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vemos entonces que a Perdone, través de esta declaración, a través de esta declaración, hay un, lo que podríamos decir, un aspecto contundente de parte de esta mujer, Ruth, hacia Noemí, en un proceso bien difícil de su vida. Y me permiten, quiero entonces conectarme con ustedes, porque hay una serie de aspectos en la cual tenemos que tener claro cuando hablamos de Ruth. Porque cuando hablamos del libro, la tradición apunta que el libro es escrito por el profeta Samuel, según la tradición. Ahora, lo cual es posible para muchos de los que estudian en este campo y algunos piensan que obviamente lo hace antes de ungir a David. Y vemos que es importante porque cuando hablamos de este documento, lo que vemos es que se presenta una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir en una hambruna y en busca de comida y se mudan a la tierra de Moab en un antiguo que es enemigo de Israel y allí el padre de familia muere a Belén. Entonces, y los hijos se casan con dos mujeres moabitas, con Ruth y Orfa, y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus dos nueras. Entonces, Orfa está de acuerdo en partir para Moab, pero Ruth decide quedarse con Noemí. Ahora, ella muestra lo que se llama una lealtad de manera increíble a su Noemí. Por eso es que aquí en la expresión donde acabamos de leer en el versículo 16 del capítulo 1, donde dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, así que las dos deciden regresar juntas a Israel. Y el capítulo prácticamente concluye con Noemí y cambia ella su nombre a Mara, a una situación terrible. Y vamos a explicar eso un poquito más adelante. Entonces, en la cual ese nombre significa amarga. Dios le bendiga, hermana Carmen. Entonces, y ella se lamenta de su trágico destino. Entonces, cuando usted va al capítulo 2, comienza con Noemí y Ruth hablando acerca
de donde encontrarán lo que se llama comida y resulta que en el inicio de la cosecha de la cebada es donde ocurre esta situación. Entonces Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo lo que se llaman granos en el campo. Ahora, se nos dice que vos, que es un hombre de carácter noble, y Ruth le llama la atención a él. Y así es que después de conocer un poco más de este relato, de esta historia, él muestra lo que se llama una generosidad de manera increíble para con ella. Entonces podemos ver que Ruth puede recoger granos en su campo y al hacerlo, Boaz está de hecho lo que se llama, escuche bien, obedeciendo un mandamiento que es explícito en la Torá. Entonces, porque se decía que aquellos que tenían necesidad podían recoger de ellos y comer. Entonces, esta, esta muestra de parte de él es una generosidad a lo que se llama al inmigrante y al pobre. Vos está de manera en esta situación mostrando una impresión por la lealtad de Ruth hacia Noemí, que ora porque Dios la recompense por su valentía. Entonces vemos que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Entonces Noemí le dice a Boaz que es lo que se llama el redentor de su familia. Escuche bien esa palabra, el redentor de su familia, apúntalo por ahí. Entonces, del pariente redentor era una práctica cultural en el pueblo de Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, entiéndase hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda o tomar la tierra y proteger a esa familia, para que ustedes vean ese plan social que Dios había desarrollado. Así que Noemí empieza lo que se llama a tener una esperanza de quizás todavía hay un futuro para esa familia. Entonces, si usted cuidadosamente mira el capítulo 3, este comienza donde Noemí y Ruth están haciendo lo que se llama un plan para hacer que vos note la situación. Entonces Ruth dejará de usar su ropa de luto. Escuche bien. Entonces, y va a empezar a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche y conforme ella se acerca, Boaz se despierta y queda completamente sorprendido. Parece una novela, ¿verdad? Ujú. Entonces, le pide a Boaz que se redima a la familia de Noemí y se case con ella. Entonces, vemos que y vos de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth hacia Noemí. Acuérdense, ella es moabita. Entonces, y su familia le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Apunten esa palabra por ahí también. Ujú. Delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, así que vemos cómo ese capítulo, como que termina ahí con Ruth, con esos adjetivos que son bien significativos, regresando entonces hacia Noemí. Y ellas lo que hacen es que se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 usted va a ver que todo se resuelve y resulta que en el último minuto, vos descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí y que él y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth la Moabita. Así que el hombre viene, como dicen en mi barrio, esgarró en tercera. Ujú. Sí, pues un carro estándar. ¿En Esgarró en qué? tercera, Ah, esgarró en tercera. Y dijo, entendí. no, yo no me
voy a casar con esta mujer. Entonces, vos recuerda que él conoce el verdadero carácter de Ruth porque ya había visto ciertas características de ella. Acuérdense, estoy tratando de contarle la historia para que ustedes más o menos tengan una idea. Así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. Entonces, de tal forma que justo con el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí. Ahora vos es también leal a la familia de Noemí. Entonces, usted nota que la historia concluye con lo que se llama un revés de todas las tragedias del capítulo 1. Acuérdense, había hambruna. Ellos salen de Belén para la tierra de Moab y les voy a explicar algo para que ustedes cuando estén leyendo aprendamos aspectos importantes. Noemí pierde su esposo, pierde sus hijos, es revertida ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo trayendo gozo a Noemí, trayendo descendencia. Entonces, si usted nota, esto es como una especie de simetría entre el inicio y el final, que es todavía de carácter más extraordinario, más asombroso. Y la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad. Entonces, por parte de Ruth, y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también lo que se llama el diseño de los que podríamos decir los capítulos internos, y cada uno de los capítulos, si usted se da cuenta del documento, porque no es un libro largo, en la historia inicia con Noemí y Ruth siendo planes y planes futuros. Entonces, y eso es seguido de una reunión providencial entre Ruth y vos. Entonces, y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. Entonces, la historia está como diseñada de una manera bien bonita. Y es un diseño que se conecta con una característica interesante de la historia y es lo poco que se menciona dentro de la historia. Usted va a ver como que el nombre de Dios no es mencionado mucho. Oye, se le estoy dando un elemento panorámico para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, usted nota que el autor, que se entiende la tradición que es Samuel, enfoca que se están tejiendo unas circunstancias y las decisiones de cada personaje. Por eso que en el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Acuérdese que esto está ocurriendo en el periodo de los jueces. No olvidemos eso. Eso está ocurriendo en el periodo de los jueces. Y él lo está haciendo a través de Ruth y a través de su valentía y su lealtad. Es para que ustedes vean que ella no es del pueblo de Israel, ella es del otro grupo que se dicen que los moabitas eran como primos. Entonces, vemos que con esta lealtad lo que trae es sanidad a la vida de Noemi, pero no sin voz, que es un agricultor que no se anda, como dicen por ahí, con rodeos, lleno de generosidad y de lealtad, en la cual viene a ser el complemento en el proceso. Vemos aquí que Dios usa la integridad de este hombre combinada con la valentía de esta mujer para salvar a Noemí y su familia. Entonces, cuando usted analiza la historia, usted se da cuenta que se explora de una manera espectacular la intersección de los propósitos y la voluntad de Dios, permítame aquí, la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana, donde se entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Y es importante porque eso lleva al verdadero final de esta historia. Porque el libro, usted se va a dar cuenta que cierra con una genealogía.
Escuche bien, mostrando que el hijo de Boaz y Ruth se llama Obed, que es el abuelo del rey David. Qué bendición, ¿verdad? Quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos aparentemente mundanos y ordinarios se entretejen en una historia de la redención de Dios para todo el mundo. Entonces, el libro lo que hace es que nos invita a considerar cómo Dios obra en los detalles ordinarios y mundanos de nuestra vida para llevar a cabo sus propósitos. Y ahí es como podríamos decir que el libro de Ruth concluye con el plan de Dios llevándose a cabo. Ahí discutimos los 4 capítulos de manera panorámica. Yo no sé si usted lo había visto así. Fíjense, para que usted se dé cuenta. Entonces habíamos hablado de la parte cristotélica. Vos es lo que podríamos decir un tipo de Cristo, porque se convierte en el pariente redentor de Ruth. Y este relato es lo que hace es que prefigura la venida de Jesús como redentor. En este caso, él viene a ella, la redime, y es lo mismo que va a hacer Jesús como redentor en la vida de todos aquel que en él cree, como lo dice la carta del apóstol Pedro en su primer documento, en el capítulo 1, versículo 18 al 19. ¿Por qué digo que es cristotélica? Porque apunta a Cristo, no es cristocéntrica. No está, porque Cristo no está aquí en este escenario. Esto es algo que está prefigurando a Cristo. Es importante la diferencia entre cristocéntrico y cristotélico. Por eso es que usted va a notar que a través de esta historia, miren lo siguiente. El autor se enfoca en la devoción inmutable y altruista, entiéndase altruista, de ese héroe, que en este caso es esta mujer Ruth, hacia la desolada Noemí, y en la bondad de vos hacia estas dos viudas. Entonces presenta lo que se llama lo extraordinario en términos de ejemplo que encarnan los asuntos cotidianos como el amor dadivoso que cumple con la ley del Señor. ¿Por qué la ley del Señor? Búsquese Levíticos 19-18 para que ustedes vean. El amor también se refleja a través de lo que Dios había establecido en las leyes. ¿Por qué? Porque a través de lo que hace vos se convierte en el punto de conexión para que estas personas se pudieran que vincular. Entonces vemos aquí que ese amor demuestra el propósito de Dios, demuestra la unión y las acciones del hombre con los que Dios tiene planificado. Entonces vemos también la benevolencia de Dios en la cual las vidas son bendecidas y constituyen ser parte de su plan, a pesar de que aunque las circunstancias sean contrarias, reflejan que Dios tiene control de las circunstancias, aunque no sea de acuerdo con nosotros esperamos. Entonces, acuérdese, puede parecer sorprendente que quien refleja al amor de Dios tan claramente sea una moabita. Escuche bien, pero su completa lealtad a la familia israelita en la cual había sido recibida por matrimonio y su devoción total por su desolada suegra, la señalan como lo que se dice una verdadera hija de Israel y una digna antecesora de David. Entonces, ella lo que hace es que ejemplifica la verdad de la participación del reino venidero de Dios y decide lo que podríamos decir no por sangre, y Dios decide que ella sea parte del pueblo no por genealogía, sino porque ella creyó en el Dios de Noemí. ¿Se da cuenta?
que la redención no es porque yo soy judío, es porque yo creo en el Dios de los judíos. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, estamos viendo que en este aspecto, a través de la obediencia, esta obediencia viene como resultado de la fe. Y es una fe que se evidencia en las acciones. Por eso es que el lugar en la genealogía de David significa que todas las naciones estarán representadas en el reino del Hijo que es mayor que David. Entonces, si usted se da cuenta, como en un episodio en la ascendencia de David, el libro de Ruth lo que hace es que arroja luz, escuche bien, sobre el papel desempeñado en la historia de la redención. Y esto es un concepto bien clave a través de la misma trayectoria de la historia que presenta el autor, porque las palabras que se utilizan y sobre el concepto, vemos este acto de obediencia de parte de ella, vemos cómo todo esto se va entretejiendo porque Dios está al tanto de que su plan se cumpla, porque Dios no es incumplidor de promesas. Por eso es que en el libro es primordialmente un relato de transformación. Por eso es que el nombre de ella se traduce en español Noemí, pero es Neome, del desespero hacia la felicidad a través de una altruista, una mujer héroe y benditos actos de Dios por medio de un hombre llamado. Por eso es que ella avanza de la vacuidad hasta la plenitud. Entonces vemos también que de manera parecida Israel fue transformada desde la desesperación nacional hasta la muerte de Elí. Y vemos que hacia paz y prosperidad al comienzo del reinado de Salomón. Todo esto son manifestaciones donde vemos la mano de Dios sobre el pueblo y vemos también cómo el autor recuerda a Israel que el reino de la casa de David como medio del gobierno benevolente de Dios se mantuvo en la perspectiva de la paz y el descanso prometido. Por eso es que el descanso solo continuará mientras aquellos participan en el gobierno y pueblo en general que reflejen en sus vidas el amor valiente y ejemplificado como el que hizo Ruth. Mire, ¿por qué yo les presento todo esto y a manera de resumen todos estos 4 capítulos que acabamos de presentar de manera histórica? Porque estamos viendo un Dios que a pesar de las circunstancias y de un pueblo que estaba de altos y bajos en el periodo de los jueces, vemos la historia de una familia, de una mujer que sale con su marido. Yo no sé si ustedes le han dado con analizar los nombres de ellos, ¿verdad que no? Porque miren, cuando usted busca en la Biblia, cuando usted busca, Noemí significa dulzura. Escuche bien. Y Elimelech significa, ¿qué significa Elimelech? Cuando hablamos de Elimelech, estamos hablando, Dios es mi rey o mi Dios es rey. Pero entonces, sus hijos se llaman Malión y Kelión, en la cual significan ¿qué? Sus hijos significan, uno se llamaba enfermizo y el otro se llamaba moribundo. A ver, Melión, Y Kelión, ¿cómo? y Kelión. Yo nunca había escuchado esos nombres, padre. ¿Hasta dónde? Porque chequear la Biblia, ¿Dónde? hermana Jacqueline, eso está en el libro ahí, eso no es inventado Bueno, por mí. bueno, pues para eso estamos aquí aprendiendo, por eso estoy llevando Escuche, la clase de entonces hay Biblia. algo interesante, los nombres tienen un significado interesante. Usted Melión, sabe, ¿cuál es el otro nombre? Perdone, Melión Elión y Kelión. y Kelión, Y ese Ikelión significa moribundo. moribundo y enfermizo. El primero Entonces, es enfermizo. escuche bien, escuche, mire esta parte. Y ellos salieron de Belén. ¿Y usted sabe lo que significa Belén? La casa del pan. Y Moab
muchos, aunque eso no es el significado, pero todo lo característico de Moab. Mire, cuando se habla de Moab, hablar de Moab era sinónimo de corrupción, era sinónimo de idolatría, era sinónimo de enemigos del pueblo de Israel. Por eso es que le llamaban la tierra del pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si usted coge los nombres de los personajes que le acabo de decir, miren cómo sería la historia. Dulzura agradable a mi Dios. Decidieron salir de la casa del pan con sus hijos enfermizos y moribundos a la tierra del pecado. ¿Pero se ha dado cuenta? Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Usted está cambiando los nombres por los significados. Esa está buena, dulzura. Porque dulzura es Noemí. Wow. Mi Yo quiero, Dios es Elimelech, que león y moribundo, adiós, que león y malión son enfermizos y moribundo, y pecado es Moab, y casa del pan es Belén. Si usted hace la oración, el pasaje mismo le está diciendo lo que ellos hicieron en medio de una crisis. O sea, la situación era tan precaria que desde de la casa donde había pan, aunque literalmente no había, decidieron ir a buscar pan a la casa del pecado. ¿No se ha dado cuenta de esa historia? no, para decirlo Entonces, mire honesto, los no. nombres. Dulzura agradable a mi Dios decidieron salir de la casa del pan con sus hijos enfermizos y moribundos a la tierra del pecado. Mire, es como si usted dijera, Marayaque, la República Dominicana se caracteriza por el mangú. Y Mira que iba a usted, decir yo. ¿verdad? Mire para allá. Y usted decide irse a la Florida. ¿Verdad? Vamos a suponer que ya que significa mangú. ¿Y de qué se caracteriza la Florida? Por lo que se conoce por Disney World, la ciudad del ratón. Pues es como decir, Mangú decidió salir de la tierra del plátano para irse a la ciudad del ratón. Eso fue lo que prácticamente sucedió. Pero aquí estamos viendo lo que la crisis hace y lo que Dios permite que suceda para llevar a cabo su propósito. Ahora, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, volviendo a retomar, y si usted se da cuenta, han captado, por lo menos hasta que han captado la idea de todo el historial, ¿verdad? Cómo ellos, fíjate, ¿por qué? Porque fíjese, en la cultura, esta mujer decide quedarse, Orfa se va, Ruth se queda, quiere decir que algo positivo había visto en su suegra que la llevó a quedarse. Quiere decir que había un testimonio en ella que había sido transmitido a través de sus hijos, que aunque su hijo se había muerto, ella determinó quedarse con su suegra. El concepto de suegra en las comunidades occidentales no es visto con buenos ojos. Y aquí estamos viendo cómo se rompe el paradigma, en este caso para nosotros. Porque nosotros cuando hablamos de la suegra, nosotros no hablamos en términos positivos sobre ella, especialmente los varones. ¿Verdad que sí? Entonces siempre se hace un bullying hacia las suegras. Y aquí estamos viendo cómo Ruth ve en Noemí una oportunidad y ella determina desprenderse de su mundo de pecado para abrazar al Dios que tiene Noemí. Quiere decir que algo tenía en la vida de esta mujer que había sido de influencia para la vida de Ruth. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son las enseñanzas que hay detrás de esta historia? Pues estamos viendo la soberanía de Dios sobre la historia humana. Estamos viendo que Dios obra incluso en tiempos difíciles, como ocurrió en este periodo de los jueces, guiando en medio de acontecimientos para llevar a cabo su propósito.
estamos viendo que Dios incluye a los extranjeros como Ruth en su plan de redención, porque ella, siendo moabita, se convierte en parte de la genealogía mesiánica, mostrando inclusión hacia los gentiles. Estamos viendo que la providencia divina se manifiesta en lo cotidiano. Usted va a ver que nada en la historia es casual. ¿Qué significa? El encuentro con vos, la cosecha, la redención estaba bajo el control divino. Otro importante que tenemos que observar es la fidelidad de Dios a los fieles. A pesar de la tragedia que vive Noemí y Ruth en la pérdida de su esposo, vemos cómo Dios honra la fe y el compromiso de ellas trayendo restauración. ¿Verdad? Y eso el mismo documento se los presenta. ¿Y qué estamos viendo? Vemos el carácter redentor de Dios. Vemos a vos como redentor, anticipando el papel de Cristo como nuestro, llaman Goel, que significa redentor, que restaura lo perdido. Entonces también se ve la importancia del linaje mesiánico. ¿En qué sentido? La historia, usted va a ver que hace un cierre con el nacimiento de Obed, que es el abuelo de David, estableciendo el linaje mesiánico. Tremendo. Ese linaje mesiánico, hay un gentil, que es Ruth. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo que Dios usa personas humildes para grandes propósitos, personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Significa que Ruth era pobre, viuda, extranjera, pero Dios la usó como instrumento para bendecir generaciones. Vemos también que Dios transformó el sufrimiento en esperanza. Noemí pasó de amargura, que era Mara, que es lo que significa amargura, a gozo y plenitud como una señal del poder restaurador de Dios. Vemos también otro aspecto importante. Vemos la ley del pariente redentor que apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque el término Goel muestra a lo que se apunta a Cristo, la cual nos iba a redimir en la figura de Dios. En este caso lo hace con Ruth, tomando la situación de ella que venía siendo la deuda y la restaura para dar descendencia. Cristo nos redime tomando nuestras deudas, restaurando nuestra herencia. Amén. ¿Se da cuenta? Y vemos también lo que se llama el plan de Dios que se manifiesta en la obediencia hacia los que le sirven. En otras palabras, hacia sus siervos. Tanto Ruth como vos actúan con fidelidad a la ley de Dios, siendo canales de su voluntad. Ven toda la riqueza y hay más riqueza. No podemos señalar más porque tenemos el tiempo limitado, pero hemos mencionado algunas que consideramos que son esenciales, ¿verdad? Ahora, en términos de carácter práctico, ¿qué podríamos decir? ¿En qué aplicaría a nosotros ahora que tenemos el documento en nuestras manos? Pues fíjese, en la lealtad, que es un valor que honra a Dios. Usted va a ver cómo Ruth permanece con Noemí por amor y fidelidad, dando ejemplo de compromiso. Usted va a ver en el carácter íntegro que es obedecido por Dios. Ven a vos, es justo, es honorable, es generoso, en la cual su vida muestra que valor de actuar con rectitud. Cuánto Dios demanda de nosotros que seamos rectos. Y eso no significa que seamos perfectos, sino que busquemos vivir en rectitud.
Entonces, otro aspecto es que Dios honra las decisiones valientes de fe. Miren, Ruth dejó su tierra, sus dioses, su familia para seguir al Dios de Israel y fue grandemente bendecida. Otro aspecto, la hospitalidad y generosidad lo que hace es que reflejan el corazón de Dios. Y entiéndase corazón, el pensamiento de Dios, su voluntad. En otras palabras, vos trata a Ruth con dignidad y provisión, sirviendo de modelo para nuestras relaciones. Y vemos también lo que se conoce como la obediencia humilde, como una llave que abre puertas de bendición. En otras palabras, Ruth sigue el consejo de Noemí, mostrando humildad, mostrando disposición, la cual la lleva al encuentro con su redentor, en este caso vos. Y vemos también que las mujeres tienen un papel clave en el plan de Dios. ¿Qué implica? Ruth y Noemí no solo sobreviven, sino que protagonizan una historia central en la línea mesiánica. Olvide eso. Otro aspecto, el sufrimiento no tiene la última palabra. Eso me encanta. El sufrimiento no tiene la última palabra. Mi mamá dice que las adversidades tienen fecha de inicio con fecha de expiración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aunque Noemí vivió pérdidas dolorosas, Dios le dio una nueva familia, la restauró y le dio legado. También tenemos que ver que la fe se demuestra en la acción, no solo en las palabras. Ruth trabajó con diligencia y su fe se manifestó en compromiso diario. Es por eso que también el amor familiar constituye ser lo que se llama un reflejo del amor divino. Por eso es que la relación entre Noemí y Ruth muestra cómo el amor incondicional puede transformar las vidas de las personas. Es importante eso. Y Dios también puede escribir una nueva historia después del fracaso, porque el fracaso constituye ser la zapata para la victoria que se avecina. Entonces, por eso usted va a notar que el libro comienza con muerte y vacío, pero termina con herencia y esperanza. Ese es Dios, hermano, ese es Dios. Mire, ¿cómo nosotros podíamos hacer un cierre? Pues mire, la historia de Ruth constituye ser lo que se llama una joya literaria y teológica en el Antiguo Testamento, que narra lo que se llama en cierta medida la redención de la vida de dos mujeres, que situada en tiempos oscuros en la etapa de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Escucho bien, esta historia lo que hace es que se convierte en un rayo de esperanza, fe y redención que trasciende a través de las generaciones. Por eso es que aunque comienza en tragedia con la pérdida de Elimelech y su familia abandonando Belén, la casa del pan, debido a una hambruna, emigran a la tierra del pecado Moab, en una tierra que es extranjera y pagana. Allí, como mencionamos anteriormente, Elimelech fallece y luego sus hijos Malón o Malión y Kelión también fallecen, dejando viudas a Noemí y a sus nueras, Ruth y a Orfa. Entonces, aunque Orfa decide quedarse, Ruth se aferra a Noemí con una declaración de lealtad inmortal. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esto es un acto de amor, fidelidad
que marca el corazón de este documento y revela una conversión sincera al Dios de Israel. Y si usted regresa a la casa del pan, a Belén, usted ve cómo Ruth se destaca por su diligencia y por su humildad, recogiendo espigas para sostenerse con ella misma y Noemí, obviamente. Y usted ve que el contexto entra cuando ella está en ese proceso y aparece el galán, aparece Boaz, un pariente redentor que no solo muestra generosidad hacia Ruth, sino que también cumple con la ley del levirato, asumiendo la responsabilidad de redimir la tierra y el linaje de Elimelech. Boaz y Ruth se casan y de su unión nace Obed. Entonces, en la cual será el abuelo del rey David, lo cual vincula esta historia directamente con la genealogía del Mesías Jesucristo. Por eso es que cuando se habla en términos teológicos, este documento, el libro de Ruth, lo que nos enseña es que Dios obra incluso en medio de la tragedia, en medio del dolor. Por eso es que vemos que su providencia se manifiesta en lo ordinario. Entonces, en decisiones humanas, estamos viendo que en el trabajo diario, en la fidelidad y en la esperanza, Dios está presente, así como usted y yo vimos a través de relatos que Ruth, siendo mujer, viuda y extranjera, es entregada plenamente en el pueblo de Dios, anticipando lo que se llama redención universal que iba a alcanzar a judíos y gentiles. Y es por eso que desde la perspectiva práctica, escuche bien, Ruth nos desafía a vivir con lealtad, con integridad y fe activa. Y esto nos recuerda que la obediencia y la confianza en el Dios Todopoderoso no son en vano y que Él puede transformar nuestra historia perdida en relatos de redención. Es por eso que el documento de Ruth cierra con una afirmación poderosa que incluso en los momentos más oscuros Dios sigue escribiendo historias de gracia, de restauración y de esperanza. Se da cuenta de todo lo que podemos encontrar a través de este documento, que es un documento que permite Dios que esté en la Biblia para darnos a entender que de la desgracia Dios saca frutos. Es correcto decir, yo suelo decir, de una desgracia, Dios sabe hacer su gracia. ¿No? Porque tú estás hablando con el que todo lo transforma. Porque para que Dios pueda de la desgracia manifestar toda gracia y salir esperanza, ¿qué es lo que necesitamos demostrar? ¿Qué es lo que se necesita? Creer en que Dios es capaz de poner nuestro lado oscuro y hacerlo resplandecer. Mira, Dios hace nuestros desiertos florecer. Cuando Dios te envía al desierto es porque te está garantizando, aunque no te lo diga directamente, que lo va a hacer florecer. Ese es Dios y ese es el Dios de la Biblia. Por eso es que el documento es un documento que nos lleva a nosotros a que podamos ser fortalecidos en la fe, que podamos entender lo que implica poner nuestra confianza en el Todopoderoso. Bueno, acabamos en 54. Bueno, faltan 6 minutos para las 7, hora de Texas. ¿Alguna pregunta, algo, alguien? Por primera vez tenemos aquí a Fanny Zuleika de la República Dominicana que se conectó en el día de hoy. Bienvenidas, bendiciones y esperamos que este espacio haya sido de ayuda. Y si tienen alguna pregunta, vamos a hacerla. Comenzamos, esa es una clase bíblica los segundos martes y cuarto martes de cada mes. Segundo y cuarto martes de cada mes, de 6 a 7 de la noche. Es una hora fija en la que el profesor Junior Pérez Cruz nos trae una enseñanza pedagógica, bíblica, profunda,
o como usted le quiera llamar, así, son verdades bíblicas y él busca la información. Mira, aquí estoy yo que no me dio tiempo de buscar todos los nombres, pero gracias a Dios que como esto se graba y el Zoom me está haciendo un resumen de todo lo que se habla aquí, ahora yo voy a leer y buscar esos nombres que de verdad yo no recuerdo haber leído esos nombres en la Biblia. No, pero es Ujú. bueno y eso nos invita a nosotros. Eh, eh, No. yo mencioné lo que es el término del levirato. En el Antiguo Testamento se practicaba el levirato, el sororato, la poligamia. Usted va a notar que eso era muy común. Y, por ejemplo, el levirato era la práctica donde un hombre se casa con una viuda de un hermano fallecido. Esa era la práctica del levirato. El sororato prácticamente era cuando era la práctica de un hombre que se casa con la hermana de su esposa o sus hermanas. Esa era la práctica. La poligamia, ustedes saben que ya es cuando tiene más. Más de eh, dos mujeres. exacto. Y estaba también, había otro que estoy tratando de acordarme, la poliandria. Y creo, si no me equivoco, déjenme ver, cuando se hablaba de la poliandria, estamos hablando de un aspecto, era cuando una mujer tenía varios esposos. Eso no se También veía. existe eso en la Biblia. Y también existe eso en la Ahora, Biblia. por qué yo le menciono esto? Porque en el tiempo antiguo estas prácticas se llevaban a cabo. Era muy común en las áreas mesopotámicas. Pero por eso fue que Dios acabó con Entonces Sodoma y Gomorra, porque ya tú ves. usted va a notar con toda claridad cuando a Abraham la esposa le dice con toda libertad y brisa del Caribe, le dice, mira, yo no te puedo dar hijo, agarra a la esclava y dame descendencia. Y él dice, bueno, yo no sabía que eso era bueno, pero si tú quieres, pues, ¿entiende? Usted va a notar, ahora sí, en este tiempo actual eso es considerado adulterio. ¿Cuáles son las palabritas? A ver, repítame porque me las quiero anotar. Está el levirato, sororato, Levirato. levirato, sororato, Leviratos. Sorora. ¿Cómo eso? sororato, sororato, poligamia y poliandria. La última, ¿cómo fue? Poliana. Poliandria, ¿Eh? No, no, cuando la la poligamia, no, la otra. poliandra, Poliandra. poliandria, Poliandria. sí, cuando la mujer Ya. tiene más esposos. Leviratos, sororatos, poligamia, poliandria Poliandria es y cuando tienen varios esposos la mujer. La sí, poligamia, ustedes saben que el hombre tiene sí. varias esposas. Sororato es cuando el hermano se casa con la viuda. No, el sororato es cuando el hermano se casa con la hermana de su esposa. El levirato es cuando el esposo, Con una viuda. cuando se casa con la viuda, Cuando el hermano se casa con la viuda. Un la hermano. viuda del fallecido, sí. Y es importante que se mencione esto, porque por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando ella tuvo, la esclava tuvo el hijo, se lo pone sobre los pies de la mujer de Abraham, dándole a entender que ella es la madre oficial, no la esclava. Eso era práctica allá, porque todo lo que tenían ellos era propiedad de Abraham y de su esposa. Otra Entonces, palabra con la que me quedo, Junior, es la que, esa la voy a buscar para profundizarla. Es la que usted dijo, la de que no confundiéramos cristocéntricos con la palabra cristoténicos, que era la forma como se visualizaba en aquel tiempo a vos. O sea, él no era la explicación que usted dio. sí, hay una cosa, un aspecto importante, está lo cristocéntrico y lo cristotélico. Lo cristotélico es lo que prefigura a Cristo, lo que en el caso de vos. Cristocéntrico es cuando estamos hablando de Cristo, pero es que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es bien cristocéntrico. Pablo cuando habla está hablando de Cristo, es directo refiriéndose a Cristo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista viene siendo entonces un cristoténico.
No, es cristocéntrico porque Cristo está ahí. Él está ahí, él está. Pero él estuvo antes y habló. Antes de eso Antes. ya estaba haciendo anuncio, pero estaba haciendo un apunte cristocéntrico del Mesías. Ok, ok. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a veces muchos de nosotros, sin saberlo, estamos haciendo señalanza, no, y ahí está Cristo, Cristo no está ahí. Eso es una prefiguración o un antetipo para demostrar, por ejemplo, a Cristo. Perdón, Lo que por dice ahí, ejemplo, la práctica expiatoria que hace el pueblo judío en lo que se conoce las fiestas la fiesta del perdón o la fiesta del Yom Kippur. Eso es una prefiguración a la obra expiatoria de Cristo, pero ahí no está Cristo, pero prefigura a Cristo. Entonces, todo lo que lleva a cabo el sumo sacerdote, todo esto es un ejemplo de lo que va a hacer el Mesías cuando venga, pero no es prefigurando a Cristo, es de carácter cristotélico. Por eso es que cuando se habla en concepto de cristotélico, podemos decir que, permíteme, cuando hablamos de carácter cristotélico, estamos queriendo decir que cristotélico implica que la meta es Cristo. Por eso es que télico viene de fin, telos. Telos es fin. Y telos es fin o es propósito o es meta. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que lo que se está haciendo apunta hacia Cristo. Apunta hacia Cristo. es Por parecido a lo que ejemplo, nosotros decimos por ejemplo, psicología. el caso de vos está apuntando hacia Cristo. Y ahí se ve el propósito. En el caso de la santidad que habla Pablo hacia las iglesias es cristocéntrico porque el ejemplo lo da Cristo de cómo se debe vivir en santidad y lo que hace es que presenta las características de Cristo. Acuérdense, cuando se habla de santidad en la Biblia, ¿usted sabe lo que es la santidad? Santidad es una invitación que Dios hace para tener intimidad con Él. Eso no tiene que ver nada con peinado, no tiene que ver nada con ropa, no tiene que ver nada con nada de eso. Mire, un ejemplo de santidad para que ustedes vean. Cuando Dios crea el Edén y los pone al hombre y la mujer allí y Dios está hablando con ellos, eso es santidad. ¿Usted sabía eso? Porque están todos juntos, está Dios con ellos. Eso es santidad, eso es comunión. Esa santidad se rompió cuando el hombre desobedeció. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿usted sabe lo que Dios estaba diciendo a Abraham? Lo estaba llamando a tener una comunión con él, a tener santidad. Usted sabe cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. El lugar que estaba allí era santo. El lugar que estaba allí no era santo. Era santo porque Dios estaba manifestándose allí. Dios le estaba haciendo una invitación a entrar en comunión. Eso es santidad. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y le dice que se vayan a Loreb, al Sinaí a adorarle, le estaba haciendo un llamado a tener santidad. ¿Usted ha dado la idea? Santidad es una invitación. Santidad no tiene que ver nada con peluca, no tiene que ver nada con peinado, no tiene que ver nada con eso. Santidad es una invitación que Dios nos hace para nosotros tener una relación íntima con Él. Eso es santidad. Cuando nosotros entendamos esos conceptos, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia los llamados de Dios hacia los hombres es para tener una relación íntima con Él. Y cuando conozcamos ese concepto, vamos a vivir en lo que se llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No el libertinaje, porque en la libertad gloriosa de los hijos de Dios vamos a entender que la santidad es una invitación. Como hay personas que a veces dicen, hermano, desde que yo guardo el sábado, yo siento paz.
Y a veces uno le tiene que decir, pues desde que yo conozco a Cristo, yo siento paz todos los días. ¿Ve la diferencia? Porque para mí la paz no está en el sábado, la paz, porque Cristo es mi sábado. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que ver cuál es la columna vertebral de nuestra fe. Nuestra columna vertebral no es sábado, no tiene que ver con aspectos que nosotros percibimos. Es lo que vemos que Dios muestra a través de su intervención en la vida cotidiana, a través de lo que ha plasmado en la Escritura. Lo que pasa es que nosotros queremos sacar cosas que no están y crear conceptos y los hemos convertido en que eso es lo que es, porque yo siento que eso es así. Pues yo sentí mal. Eso no es lo que dice la Escritura. Bueno, mi gente, no tienen preguntas. Vamos a dejarlo aquí. Está muy bueno. Y yo espero que hayan aprendido algo. Bueno, Quizá haya sido de edificación. Ajá, díganme. No, esto solamente para darle las gracias, Junior, como siempre, cada vez que nos encontramos tenemos una enseñanza ciertamente pedagógica y una enseñanza que nos muestra, como en el día de hoy, incluso nombres que uno nunca lo había escuchado. Aquí estamos incluso aquí creciendo en un acervo cultural de conocer palabras que uno nunca había escuchado. En el caso mío, de unos nombres de la Biblia, que usted ya me mandó, léase la Biblia, hermana Jacqueline. No, y déjeme decirle, mire, Maya, que no se siente incómoda y me alegro que, Ay, que no. sea, porque usted es bien genuina y eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque eso nos invita a nosotros. La gente se cree, la gente, yo hablo con la gente y la gente se cree que yo soy una biblioteca. Yo no soy ninguna biblioteca, esté muy equivocado. Todo lo que yo le he dicho a usted, yo lo he tenido que repasar, porque yo no me acuerdo de todo. Y hay cosas que yo las busco. Esta mañana yo estaba leyendo un documento de la Escritura y decía, fíjate, yo tantos años yo leyendo y ahora fue que yo me daba cuenta de eso. Para que usted se dé cuenta, o sea, esto no es cuestión de... Entonces, la Biblia es tan interesante que yo por lo menos pienso, que Dios nos hace ver que nosotros a veces leamos un texto 30 y 40 veces para que veamos que 30 y 40 veces vamos a encontrar cosas nuevas a través del texto. No es que vamos a encontrar revelaciones nuevas, no, vamos a encontrar unas riquezas que Dios tiene plasmadas porque su propósito está ahí. Lo que sucede es que tenemos que tener una disposición de querer aprender. Y eso es querer aprender. Acuérdese, ¿cuándo es que nosotros experimentamos las riquezas de Dios? Cuando hacemos lo que usted hace. Ay, yo no había visto eso y eso no se goza. Eso es gozarse. Eso es gozarse, porque ahora mismo usted no sabía que León y Malión era enfermizo y moribundo y que salieron de la casa del pan para irse a la casa del pecado, a la tierra del pecado. Entonces, cuando usted ve esas cosas, lo empieza a asociar, porque déjeme decirle, los nombres en la Biblia tienen significado y los significados tienen propósitos. Eso no es para que nosotros seamos supersticiosos, no, porque en la cultura judía, cuando a la gente le ponían nombre era porque tenían significado. Miren, el hijo mío se llama Gerson. ¿Cómo se llama? Gerson. ¿Usted sabe lo que Como significa Gerson? No. Forastero. Extranjero en otra tierra. Ajá. Extranjero en otra tierra. Mi hijo vive en Hawái. Él está todo en su nombre. Ese era el primogénito de Moisés. Moisés, muy bien, hermana, ¿verdad? Entonces, mire, Leyendo la Biblia. nosotros vivimos en Hawái y mi hijo ya vive en Hawái con su familia. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo es el más alejado que vive. Mi hija vive con nosotros, pero se da cuenta, yo digo, oye, la verdad que cuando uno tiene un nombre, uno le da honra a ese nombre. Mi hija se llama Eunice. Eunice significa gran victoria. O sea, los nombres tienen este significado. Mi nombre es Ángel. Ángel es mensajero. Es que yo soy un mensajero. Yo le estoy dando esta información. Yo no estoy diciendo nada extraordinario. Ay, ¿qué significa Jacqueline? Yo no sé. Eso Jacqueline está en la Biblia. No, y en la Biblia. No, mi segundo nombre es Estefanía, que lo sacan de, aunque Jacqueline significa
en otro idioma, jaque, de Jacob, Sí, algo así. sí, no, y acuérdense, miren, Jacob significa usurpador, pero yo no estoy diciendo que Israel, tú eres usurpador. ay, Usurpadora. ay, yo no Miren, quiero ser así. Israel, algunos le llaman la peleonera o Ujú. el que batalla. ¿Se da cuenta? O sea, tiene un nombre. Y Esteban, No me acuerdo. Miren, hay tantos nombres y hay un libro que ustedes pueden conseguir en PDF, lo pueden googlear, con todos los nombres que hay en la Biblia y con su significado. Es interesante porque usted se va dando cuenta y yo a veces hago juegos, yo a veces cojo los nombres, leo un pasaje bíblico y cambio los nombres por significado y leo todo el pasaje y cuando usted viene a ver es como si estuvieran traduciendo una historia. Porque Dios es perfecto en eso y usted va teniendo un concepto bíblico de qué es lo que está sucediendo en el relato. Eso tiende a pasar dentro del marco histórico. Y es bueno, interesante todos estos aspectos para que nosotros entendamos que estos idiomas, el hebreo, el griego, son ricos en contenido. Y estos idiomas tienen unas enseñanzas. A la medida que nosotros vamos conociendo eso, vamos nosotros enriqueciéndonos intelectualmente, pero sobre todo vamos conociendo el propósito de Dios. Más adelante vamos a dar una enseñanza de las fiestas judías para que ustedes entiendan. Cuando conozcamos el significado de las fiestas, usted va a tener una idea clara qué es lo que representa el Antiguo Testamento y va a tener una perspectiva más amplia de entender el Nuevo Testamento. Cuando usted vea lo que significan las fiestas, usted va a experimentar lo que se llama un boom, porque va a haber cosas que usted decía, esto es lo que significa, por eso es que se lleva a cabo esto, porque muchas de las cosas que nosotros practicamos son como destellos, pero cuando conozcamos la fiesta vamos a conocer los tiempos, vamos a conocer por qué el pueblo pensaba de la forma que piensa y por qué hay expresiones que se dicen en el Nuevo Testamento que aunque no las dicen, nosotros no las entendemos, pero vienen originalmente de expresiones que se hacían en las fiestas judías. Y eso es bueno. Bueno, mi gente, estoy hablando mucho. Eso hay que dejarlo para Está otra. bueno, muy quiero, interesante. quiero que se anoten las siguientes fechas de mayo para que la tengan en su agenda y la pongan en el calendario y tratemos de invitar a 2 personas más para que vengan, se animen a estas clases y no se la pierdan. El próximo encuentro será el martes 13 de mayo, dentro de 2 semanas, y el siguiente encuentro es el 27 de mayo. Aquí tenemos las 2 fechas ya